Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad nosotros, el grupo número 1, nos hacemos presente con nuestro proyecto final, el cual tiene como título La otra cara de las redes sociales. Así pues, damos inicio a nuestros integrantes. En primera instancia, mi persona, Meneses Solís, Brenda Julieta. En segunda instancia, Silva Viru, Micaela Valentina. En tercera, Llanos Kim Valeria. En cuarta, Yata Aroquipa Denise Ariana. En quinta, Fernando Huacho Cruzado. Y por último, pero no menos importante, Mazzoni Varillas Mateo Alfonso. Así pues, ahora podemos dar inicio a nuestra introducción. Según la RAE, la palabra vulnera y el sufijo -ción encuentran su origen en la palabra en latín vulnerat, la cual significa herida u ofensa. Entonces podemos definir esta palabra como la acción de transgredir la ley o también algún precepto. Ahora también podemos definir la palabra dato, la cual significa la información de algo específico. Por su parte, también la palabra personal refiere a algo referente a una persona. Entonces, la vulneración de datos personales es consecuencia de la falta de confidencialidad de los datos. Entonces, esto traería en consecuencia la vulneración de los derechos humanos y la libertad de la persona transgredida. Ahora bien, también traemos a cotación el hecho de pues, la empresa Cambridge Analytica, la cual es una empresa que utiliza los datos de las personas. Esta fue creada en el 2013 y a la vez fue cerrada en el 2018 por pues, el escándalo de uso de datos ilegales de más de 87 millones de personas usuarias de Facebook para las campañas de Estados Unidos. Ahora, esto nos genera la duda acerca de si pues nuestros derechos humanos son vulnerados mediante las redes sociales al usar nuestra información personal para manipular nuestro comportamiento. Esto se ve directamente comprendido en nuestra sociedad, ya que hay algunas personas que sí consideran este hecho, mientras hay otras que niegan rotundamente esto mismo. En nuestra opinión, nosotros consideramos que los derechos humanos son vulnerados por parte de las compañías tecnológicas al usar nuestra información personal a través de las redes sociales para manipular nuestro comportamiento. Así pues, continuamos con nuestro desarrollo. Nuestra información personal es cada vez más vulnerable de forma digital que de forma física. La vulneración de información de forma digital es un suceso en el cual se carece de protección, mayormente en las redes sociales, lo cual provoca en los afectados amenazas de forma digital atentando contra su seguridad y derechos. Por ejemplo, Bajo en el 2016 señala que el apagón de Internet es una nueva modalidad en el que se violan los derechos humanos. Esto sucedió en la República Vagonesa, donde las autoridades bloqueaban el Internet diariamente durante varios meses con la finalidad de detener la difusión de información. Otro ejemplo a comentar es el que menciona Derechos Digitales en 2019, en el cual asiste denuncias de bloqueos y eliminación de cuentas y contenidos durante las manifestaciones de los chilenos en 2019. Sin embargo, estas denuncias no obtuvieron alguna información acerca de sus cuentas bloqueadas y eliminación de contenidos que mostraban actos de violencia que podrían ser denunciadas, lo cual genera impotencia en estos usuarios. Por otro lado, la vulneración de información personal de forma física es un suceso en el cual los datos de una persona se vuelven accesibles, lo cual genera robos, alteraciones, violaciones, etc. Por ejemplo, Orozco en el 2021 señala que el Ministerio de Salud filtró información sensible de más de 1 millón de vacunados en Ecuador, generando discrepancia en los afectados, ya que esta información no será de nuevo confidencial y modalidad llamada phishing, el cual es un delito que ocurre cuando personas envían correos engañosos hacia otras personas haciéndose pasar por un familiar o algún conocido con el fin de conseguir información sensible, ya sea cuentas bancarias o de tarjetas. Ahora pasaremos con mi otra compañera. Ahora, el uso de las redes sociales traería como consecuencia que nuestras decisiones se rijan por lo ofrecido en todas ellas.
Es así como el uso de las redes sociales de manera inconsciente pues va a generar que nosotros como usuarios sintamos una confianza inmediata, y esto va a ocasionar que no nos informemos, que no tengamos la iniciativa de leer correctamente los términos o condiciones que vienen con cada aplicación que elegimos utilizar. Y es por eso que la mayoría de usuarios, nosotros al final no sabemos hasta qué punto realmente las redes sociales tienen la capacidad de acceder, de utilizar la información personal que se almacena en cada uno de nuestros perfiles. En segundo lugar, como no estamos informados de en qué medida las aplicaciones pueden explotar nuestros datos, nuestra data almacenada, se genera la gran posibilidad de que la difusión de toda esta información sea de manera inmediata y demasiado continua, y sin que tengamos la opción de controlar esta divulgación. Como consecuencia, nuestra data siempre va a estar en este riesgo de estar al alcance de personas o usuarios que no están, por ejemplo, en nuestro círculo de amigos cercanos, y porque no tenemos la opción de elegir o controlar a quienes queremos que nuestras fotos, por ejemplo, publicadas, nuestra información publicada, sea visible. Por ejemplo, sí, en el caso de Facebook se supone que tenemos la opción de elegir quiénes son nuestros amigos y quiénes no, y quiénes van a acceder a toda la información que decidamos compartir. Sin embargo, a través del documental Nada es privado, nos hemos dado cuenta que esta opción realmente no tiene nada que ver con el alcance que tienen otras personas fuera de las que elegimos que sean nuestros amigos a nuestra información personal. Es así como finalmente este riesgo por nuestra desinformación suscitaría que nuestras decisiones se rijan por lo ofrecido en cada una de las aplicaciones que elegimos, porque no tenemos la información necesaria acerca de ellas y por eso nos regimos por las reglas que nos dan cada una de ellas. Es importante considerar que la utilización de nuestros datos privados nos hace susceptibles a la manipulación de nuestro comportamiento, produciendo que cuando nos enteremos de algún ente tiene a disposición a nuestros datos personales, privados, usualmente tenemos tendencia a ser susceptibles, a estar predispuestos a actuar de una forma u otra, ya que no podemos ver el panorama general. No vemos el panorama general completo, guiando nuestras acciones dentro de lo que establece aquel que tiene poder sobre nuestra información. Según Moliner, 1966, ser susceptible es aplicable a aquellas personas predispuestas a ofenderse o interpretar lo que otros dicen o hacen como una ofensa hacia él. Tenemos el caso Claire Beaver de 2022. La ICO, Oficina del Comisionado de Información, ordena la eliminación de datos, información privada, de los residentes del Reino Unido por su susceptibilidad. Por otro lado, se da la manipulación de nuestro comportamiento mediante la persuasión o por medio de la sujeción. De la sujeción, tomando control de toda la situación. Por ejemplo, Cuento 2021 define la manipulación como una forma algo agresiva de tener control sobre los demás, haciendo uso del poder que uno tiene sobre el otro. De acuerdo a los reportes por los diarios de New York Times y de Observer, datos privados fueron luego utilizados para manipular psicológicamente a los votantes de las elecciones de Estados Unidos durante el 2016, donde fue electo el presidente Donald Trump. A continuación, mi compañera. La falta de confidencialidad de una aplicación ocasiona que los derechos y la libertad de las personas estén en riesgo. En primer lugar, actualmente muchas empresas dedicadas a los medios digitales son acusadas de causar daños legales y monetizar datos personales a datos privados de los usuarios almacenados clandestinamente, con el fin de mejorar la experiencia del cliente y generar más ingresos. El proceso de monetización de datos permite sacar toda la información recogida de un usuario por una empresa y así aumentar su beneficio, pues con esto logra optimizar el uso de datos. Ayuda a mejorar los procesos de toma de decisiones y de planteamiento estratégico de una compañía. El principal pilar para realizar todo este procedimiento son las fuentes, porque son el origen de toda información. Tras la extracción de la información, las empresas deben garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos digitales en todo momento, asegurando la salvaguarda de la información sensible, y después es necesario preparar los datos antes de tratarlos adecuadamente. Sin embargo, hubo casos donde se acusó a grandes compañías de no cumplir con tales reglamentos. En algunos casos incluso se llegó a multar a algunas de estas. Tal es el caso de WhatsApp,
quienes tuvieron que asumir una multa de más de $225 millones por no informar a sus usuarios de cómo compartía los datos con Facebook. A pesar de imponer sanciones a distintas empresas, otras compañías no dejan de ver los beneficios de la recopilación de datos personales para ayudar a mejorar sus ganancias. Esto trae como consecuencia la creación de nuevas empresas con esta visión, como Cambridge Analytica, una compañía privada británica que combina la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. Misma compañía en la que se comprobó que la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook fueron utilizados sin consentimiento desde el 2014 para comercializarlo ilegalmente con terceros. Asimismo, la falta de confidencialidad de algunas empresas provoca el incumplimiento de las leyes de protección de datos personales. Como se mencionó anteriormente, no son pocas las compañías involucradas en casos de violar la ley de protección de datos. En los últimos años podemos afirmar que no nos sentimos seguros al saber que nuestros datos pueden ser expuestos por medios digitales, a través de redes sociales o sitios web. Pues nuestra privacidad no cuenta con un respaldo legal asegurado. Además, la falta de compromiso por parte de las empresas para proteger nuestros datos digitales ocasiona la copia de seguridad de nuestras búsquedas en Internet. Esto, a su vez, nos hace más susceptibles a los peligros externos de las redes sociales y medios digitales, poniendo en riesgo los derechos, la privacidad y la libertad de las personas. Por último, el continuo crecimiento de las redes sociales debe incentivar a los usuarios a conocer sus derechos digitales. Argumentamos esto gracias a que, según las estadísticas que presenta Bearbridge, en 2021 las personas aumentaron 2 minutos de su tiempo en redes sociales a comparación del 2020. Encontramos así un aumento exponencial sobre el uso de las redes sociales. Por parte, encontramos como uno de los derechos principales digitales el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, el cual nos permite a los trabajadores tener protección de su intimidad frente a los dispositivos digitales en su lugar de trabajo. Es relevante ya que al conocer su importancia se puede aplicar estos derechos o solicitar su aplicación en un lugar en donde uno labora. En segunda instancia, según la directora de Estrategia Digital Vargas, es imprescindible para las empresas que desean proteger a sus trabajadores conozcan los derechos fundamentales de las personas y más aún en un entorno digital como el Internet, donde las reglas del juego aún se encuentran creándose. Podemos verlo ejemplificado en el documental Nada es privado, ya que el profesor David Carroll menciona que estábamos tan fascinados con los beneficios de esta conectividad libre que nadie se molestó en leer los términos y condiciones. Todas mis interacciones, usos de tarjetas de crédito, búsquedas en Internet, lugares en donde estoy, todas quedaban registradas en tiempo real y relacionados con mi identidad. Con esto, nosotros sustentamos que es importante leer los términos y condiciones para poder anteceder que algo malo pueda suceder con esta información personal. Bueno, en conclusión, estamos de acuerdo en que se consideran que los derechos humanos son vulnerados por parte de las compañías tecnológicas al usar nuestra información personal a través de las redes sociales para manipular nuestro comportamiento. Esto puede ser de la siguiente forma, ya que nosotros estamos dando permiso a que las empresas tecnológicas a acceder a nuestra información personal. Pues nosotros, para poder utilizar una aplicación, necesitamos aceptar sus términos y condiciones. Y debido a la ignorancia de algunos usuarios que no leen correctamente, esto puede generar ciertas consecuencias, debido a que de esa forma los usuarios están dando su información personal a las empresas, sin saber que en muchos casos esto lo pueden utilizar para crear estrategias empresariales basadas en la data personal que debería ser protegida. Para que esto se pueda evitar, se deben promover charlas informativas acerca de todos los términos y condiciones que tienen la mayoría de las aplicaciones, para poder estar informados adecuadamente acerca de qué pueden hacer las aplicaciones con nuestra información que se almacena diariamente. Finalmente, podemos mencionar que esto nos ayudará a estar más alerta y poder prevenir casos que atenden con nuestros derechos y para poder utilizar nuestras redes sociales favoritas con una mayor seguridad con respecto a la protección que tienen nuestros datos personales. Bueno, de parte de todos mis compañeros, les agradezco por habernos escuchado en nuestra reunión. Muchas gracias.